vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya en alguna ocasión anterior, si no recuerdo mal, habíamos utilizado este texto para posiblemente hablar de la gratitud. El relato, para quienes lo han leído, es siempre emocionante. Jesús siempre sabía exactamente a dónde ir y por dónde pasar. Sigue sabiéndolo, lo sabe todavía. Siempre va de alguna manera, qué interesante que siendo Dios así lo haga, en busca de aquellos que desde el fondo de su corazón quisieran encontrarse con Él. Continuamente encontramos en la palabra de Dios ejemplos de ello. No que solamente se manifieste a aquellos que lo buscan, porque habla todo el tiempo, incluso a aquellos que no le buscan. Pero de manera específica va con aquellos que tienen hambre en el corazón de encontrarse con Él. A veces leprosos, a veces ciegos, a veces hombres, a veces mujeres, a veces la muerte, a veces el principio de la vida, a veces la vida que se promete, como en el caso de Abraham, a veces gente como Zaqueo, demasiado pequeño para superar el obstáculo del ser humano, a veces otros importantes, y sin embargo con la cobardía de no querer enfrentar la crítica de otros como Nicodemo, o bien de algunos que enfrentando cualquier cosa lo buscaron de todas maneras, como Jesús de Matea. Pero siempre lo encontramos llegando a aquellos que de alguna manera lo necesitan de manera especial y claman por él. Aquí encontramos 3 ciudades interesantes. Él iba rumbo a Jerusalén, pero pasaba por medio de Samaria y pasaba por medio de Galilea. Uno puede pensar en el tipo de gente que estaba aquí en aquella ocasión, pero se menciona nada más 10 y a uno de manera especial. Entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y se pusieron a gritarle. Todos sabían quién era en un sentido: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ninguno pidió por sí. Todos pidieron por nosotros, por todos, el uno por el otro. Todos ellos conocían la misma miseria, todos ellos conocían la misma angustia, el mismo ostracismo,
el mismo tipo de abandono, el mismo tipo de carencias. Todos en un sentido eran lo mismo, tanto así que a pesar de que los judíos no se trataban con los samaritanos, entre ellos había uno, y estaba obviamente con ellos, hermanado con aquellos que se sentían superiores a él por la raza, por la historia, por las diferentes situaciones que dividían a Samaria del resto de Israel, pero estaban juntos en aquella ocasión unidos por la misma miseria. Qué interesante que a pesar de que compartían la misma situación, hubiera sin embargo en ellos una diversidad interna, 9 de un lado, uno solo de otro lado, y el que realmente menos sabía de Dios, porque no tenía el acceso directo a la ley ni a la enseñanza de ella como la tenían los otros. Como quiera que sea, los 10 de ellos se pararon lejos y se pusieron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Bueno, en el comentario que posiblemente hicimos alguna otra ocasión sobre este pasaje, decíamos que Jesús los envió a los sacerdotes porque era necesario que un leproso se presentara ante los sacerdotes para que el sacerdote lo examinara y declarara si estaba limpio. Una vez que estaban limpios, entonces tenían que purificarse, lavarse de la manera ceremonial, desechar las ropas que habían utilizado y entonces podían entrar a la ciudad y volver a sus hogares. Sin duda estaban ansiosos por volver al hogar. Sin duda estaban ansiosos por volver a la normalidad de su vida. Los mandó a ver a los sacerdotes con este objeto, para que al examinarlos declarara el sacerdote legalmente que podían estar limpios. Uno tiene que entender que como quiera que sea, estos hombres tuvieron fe para obedecer. No simplemente creyeron en lo que él les dijo, pero obedecieron, empezaron a caminar. Y la verdad es que si fuéramos a hablar de sanidad, tendríamos que entender que hay sanidades que ocurren de diferentes maneras. Una de ellas es la sanidad por obediencia. Hay mucha gente que está enferma de cuerpo, alma y espíritu por desobediencia. Y cuando no hay obediencia a la voz de Dios, la enfermedad no solamente sigue, pero acaba por matar. Uno se encuentra con personas así. Saben por dónde ir, saben cómo sanar, pero rehúsan hacerlo, porque prefieren aferrarse a sus rencores, a sus enojos, a sus autolástimas, a todos estos venenos que comentamos con relativa frecuencia. Veneno de un modo u otro. Pero estos hombres obedecieron. Quisiera volver a repetir, hay sanidades que solo vienen por obediencia. Podríamos citar otros casos en la Escritura, pero basta para pensar si yo simplemente quisiera obedecer. Por ejemplo, personas que se sienten intensamente presionadas porque rehúsan hacer algo que deben. ¿De qué se trata? ¿Hacer algo que debe hacer? Tal vez cubrir un compromiso, pero prefiere pasar un día leyendo el periódico o una novela, o yendo de compras o haciendo cualquier otra cosa, en lugar de dedicarse al compromiso que tiene. Y después, cuando ha perdido el tiempo y trata de cumplirlo, se encuentra con que la enfermedad se ha apoderado de él o de ella, y vienen los problemas de nerviosismo, hígado, diabetes, etc. Y todo porque no se obedeció a tiempo. Y algunas ocasiones, cuando la enfermedad ya se ha asentado, todavía pudiera haber sanidad cuando se obedece. Es muy frecuente encontrar a personas que tienen diferentes tipos de enfermedad, pero no obedecen a la voz que les dice: perdona, suelta eso, déjalo ya.
Hay sanidades que vienen por obediencia. El Señor entonces envió a aquellos y ellos obedecieron. Todavía no estaban sanos, pero obedecieron. ¿A qué vamos con el sacerdote si estamos leprosos? No se fijaron en su lepra, simplemente obedecieron. Es bueno no fijarse en las situaciones o en las circunstancias que impiden algo. Cuando la voz de Dios viene para decir alguna cosa, es bueno obedecer. Puede ser que la sanidad no solo personal, mental, física, emocional, espiritual, pero también la sanidad de alguien más venga cuando nos decidimos a obedecer. Hay sanidades que solo vienen por obediencia. Estos, al caminar hacia aquellos, fueron sanos, fueron limpios. Qué interesante que diga limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios. A gran voz empezó a gritarse. Y viene esto. Derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Probablemente cuando comentamos este pasaje en alguna otra ocasión decíamos, ¿por qué volvió? ¿Por qué no simplemente corrió como los demás al sacerdote para mostrarse y ver que estaba limpio, poder regresar a casa, regresar a la familia? Obviamente él, entre aquellos otros, uno entre 10, entendió que el único sumo sacerdote que podía declararlo limpio era Jesús. Los otros podían hablar de una limpieza ceremonial, efectiva, ceremonial, legal, de todos modos. Pero este hombre entendió que el que le había dicho, ve, preséntate, y creyó en el fondo de su corazón. Cuando se vio limpio, regresó gritando. ¿Gritando qué? Te doy gracias. Estoy limpio, estoy libre. Fui leproso, ya no lo soy. Y empezó a dar un testimonio claro de la fuerza, de la bondad de Dios, a pesar de que su fe era o no relativa. ¿Quién sabe? De todos modos fue suficiente para obedecer y encontrarse limpio. El hombre regresó gritando. El hombre regresó a gran voz diciendo, yo fui leproso, Jesús me sanó. Yo he sido leproso y Él me limpió. Regresó al único que es el sumo sacerdote, el único que puede declararnos limpios. Uno puede buscar limpieza interna de muchas maneras, pero si la voz de Dios no llega profundamente a nosotros, porque Él es el único que sabe, el único que ve el fondo de nuestro ser, la declaración de limpieza no llega. ¿Cierto? Hay mucha gente que al necesitar limpieza en sus costumbres busca, comentaba hoy con alguien, la ayuda de psicólogos, y por supuesto que no tengo nada contra ello, de ningún modo. El problema es que alguien que no conoce a Dios puede dar un paliativo. Acéptate tal como eres. Fíjate y acéptate tal como eres. Después de todo, tienes derecho a esto o aquello. Lo importante es que te aceptes tal como eres. Pero esa chispa de vida consciente, espiritual que Dios ha puesto en todo ser humano, sigue presionando desde adentro y tarde o temprano a la persona que se lleva un paliativo, que se lleva un parchecito, tiene que regresar, porque la verdad de la falla, la verdad del pecado, sigue burbujeando desde adentro hasta que vuelve a aflorar con intranquilidad, con angustia o con cuantas otras cosas más, y nunca pueden salir de la rutina de un tratamiento. Y si salen, es cuando han logrado una de dos: o acallar la conciencia para siempre, o bien admitir la verdad, que es lo que Dios trata de hacer siempre con nosotros. Dios no nos muestra tapujos. Dios no nos hace sentirnos cómodos con lo incorrecto. Por el contrario, nos dice, obsérvate a ti mismo, vete a ti mismo,
Analiza la verdad de lo que tú eres y después que hayas visto tu lepra. Cuando hayas visto tu mal, entonces ven al sumo sacerdote que es Jesús, para que Él te declare limpio. Cuando Él lo hace, entonces sí hay paz, hay gozo, hay un nuevo principio. Jesús lo dijo, un nuevo nacimiento, interno, profundo, real. Él es el sumo sacerdote. Pero este hombre que regresó gritando, dando gracias por su sanidad, y esta es la frase que en realidad quisiera comentar esta tarde, derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Derribóse sobre el rostro. Aquí y allá encontramos personajes que han hecho lo mismo delante de Dios. Encontramos, por ejemplo, a un Moisés. Moisés derribándose sobre su rostro más de una vez cuando venía a interceder por el pueblo. ¿Por qué el rostro? ¿Qué tiene el rostro de especial? Para empezar, es la parte de nuestro ser que más expresa y que más percibe. Podemos percibir con las manos, expresamos con las manos, podemos expresar con actitudes físicas del cuerpo entero, podemos percibir con todo el cuerpo, puesto que el tacto está en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, es el rostro el que expresa y el que habla. Es el rostro el que percibe más que ninguna otra cosa. Percibimos con los ojos y elegimos el camino que queremos tomar. Percibimos con los oídos y sabemos en realidad qué queremos aceptar o escuchar. Percibimos con el olfato y sabemos cuando algo nos agrada o nos desagrada. Percibimos con el gusto. Y el gusto nos dice exactamente qué queremos ingerir y qué no. Y otra vez percibimos con el tacto. Percibimos con el rostro. Nuestro rostro tiene los 5 sentidos, como ninguna otra parte de nuestro ser. Cuando aquel hombre vino, como han venido otros, derribándose sobre el rostro, no sobre las rodillas, simplemente parece ser que este hombre simplemente se tendió plenamente a los pies de Jesús. Se tendió ahí. Yo era materia muerta. Tú me diste vida otra vez. Yo era alguien con una soledad inmensa, porque aun cuando estaba con gente semejante a mí, algo en el fondo del alma, tanto de ellos como la mía, es diferente, porque yo anhelaba algo que era más allá de la salud física que ahora agradezco tanto. Yo era como tantos otros, echado fuera de la sociedad, porque con mi lepra podía contaminar, porque después de todo, alguien así, por fuerza apesta. Y tenía que estar con aquellos que apestaban como yo, pero en el fondo de mí quería más que librarme de la peste inmediata, de la cosa que cargo encima. Quería librarme de la peste interna, que yo percibía, y tú también. Y cuando llegué y de lejos te vi, y tú dijiste ve, y obedecí con esperanza, cuando me vi limpio en el camino yo supe que no era el hecho de ir con el sacerdote lo que yo realmente quería. Lo que yo realmente quería era correr y regresar a ti, el único que puede pronunciarme limpio, el único que me ha hecho limpio y me ha dado nueva vida. Se derribó, qué palabra. Aventó su cuerpo al suelo delante de Jesús, con el rostro en el polvo, dándote gracias. Y el polvo. Pudiéramos hacer algunas reflexiones en relación con eso. Del polvo salimos, del polvo fuimos formados. El polvo más alto de la tierra, dicen algunas versiones, con todo lo que eso significa. Pero el polvo, de todas maneras, soy polvo.
y tú me has dado vida. Mis ojos no quieren otra cosa que verte a ti. Yo quiero que tú me hables y me digas y mis oídos perciban más sobre este camino que veo enfrente. El camino después de todo sigue siendo Jesús. Siempre ha sido, siempre será. Toda mi esperanza está puesta en ti no solo para lo que ya recibí, pero la esperanza que anhelo desde lo más profundo de mi ser. Enséñame más sobre esta limpieza que se ha iniciado con mi cuerpo. No solo con mi cuerpo, pero con mi alma, con mi espíritu. Y déjame utilizar mis labios para alabar y bendecir tu nombre, porque he recibido la vida, una vida que va más allá de la vida misma. Eres más que la vida para mí. Cuando venimos ante Él con nuestro rostro así, nuestro rostro a sus pies, volvemos a sus pies, como habrán sido los pies de Jesús ante los ojos de aquel samaritano. Ninguno, dijo Jesús, regresó para darle gloria a Dios, sino este extranjero. Y después aquel hombre oyó lo que sin duda en el fondo de su ser anhelaba, sabiéndolo o no. Ve, tu fe te ha salvado, no solo con la sanidad del cuerpo, pero tienes también ya la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Puede ser que el rostro de aquel hombre haya estado empapado por el polvo donde lo puso a los pies de Jesús, pero llevaba algo más. Llevaba la visión de aquellos pies que también han caminado a través de muchos polvos, los polvos de nuestros propios senderos, los propios de nuestros propios caminos, para darnos la sanidad que necesitamos. No importa de qué color sea su lepra, no importa qué tan lejos vea Jesús, háblele, Él sabe responder, y cuando responda, también ponga el rostro a sus pies. Sus pies sanan de muchas maneras. Que Dios los bendiga. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando.
otro más.